70 días y vos fijate todo lo que hicieron hasta este momento. O sea, tenemos una inflación que es muy alta, donde casi estamos alrededor del 50%. La situación en la familia es alarmante porque se mostraron los números del INDEC en esta semana y una familia necesitó casi 600.000 pesos para poder tener una canasta básica. Ni hablar de los jubilados, donde se viene castigando hace un montón con una mínima de 105.000 pesos y un bono que llega aproximadamente a los 150.000 pesos. O sea, es una situación que alarma y que golpea muchísimo a toda la familia. Mucha gente votó a este gobierno pensando de que iba a atacar a la casta, como se venía diciendo, como venía hablando Milei y que fue su promesa de campaña. Sin embargo, con todo el descontento que hubo y que apostó a tener un cambio en la situación, Milei ha atacado directamente a toda la clase trabajadora, a los jubilados, a la juventud, a las mujeres. Y bueno, y en ese marco también quiso agarrar y patear el tablero, quitándonos 200 años de conquistas obreras, donde las conquistas las hemos ganado en las calles, hemos ganado nuestros derechos, y esa ley ómnibus que ellos propusieron desde arriba, la verdad que la tiramos en todas las ciudades del país, sobre todo también afuera del Congreso. Acá en Villa Constitución también, con un enorme paro, donde también hubo una concentración en Acíndar el mismo día, en la Plaza del Centro, que había más de 1.500 personas, algo que hacía muchos años que no se veía, con mucha actitud de los sindicatos, de las organizaciones políticas, sociales, de gente, vecinos, vecinas que se juntaron a manifestar y que hemos preparado también en asambleas, que las hemos hecho en la Plaza del Centro, en la ciudad, con distintos sectores, que esto es algo muy importante aclararlo, porque por ejemplo en el Congreso de la Nación, donde sobre todo se llevaron una importante pelea, también hubo asambleas barriales que desde distintos lugares se concentraban fuera de las puertas del Congreso. Y desafiando obviamente el protocolo de Bullrich, donde se decía que se podía manifestar en la vereda. Hubo manifestación en la vereda y también la reprimieron, es decir, que atacar a la protesta lo querían hacer para disciplinar a la clase trabajadora, para disciplinar a los movimientos, porque sabían de que era un paquetazo muy importante donde nos iban a atacar un montón de condiciones, y esto termina repercutiendo en un montón de cosas. De hecho, todavía ya tiramos la ley ómnibus, tenemos un DNU vigente, que esto, digamos, hay un montón de cuestiones que todavía no se saben cómo se van a resolver, como la ley de alquileres. Esto impacta muchísimo en Villa Constitución, donde hay una situación alarmante, que hay muchas casas que están en venta, hay pocas ofertas para pagar los alquileres y de hecho con lo que te cobran para entrar a una casa es irrisorio, y hay una mayoría que no tiene un trabajo estable, fijo en Villa Constitución, hay mucho trabajo precario, mucho trabajo de recambio. Se ve mucho esto, por ejemplo, en Acíndar, donde se bajó incluso la tornicidad a 3 turnos, atacando el salario de los trabajadores, bajándolo casi un 30%, donde hay un montón de contratos eventuales que se están terminando. Y hay una situación donde muchos, sobre todo las mujeres, no tienen un trabajo en Villa Constitución. Ahora tenemos también el tarifazo del boleto, donde un boleto acá en la ciudad vale 679 pesos, que es algo costosísimo, que encima no ingresa a los barrios. Esto es un problema que tenemos, donde afecta a muchísimos, donde van a tener que empezar a ir a caminar o en bicicleta y no podrán transportarse. Así que bueno, es una situación que la verdad que ha escalado un montón. Y creo que el mensaje que nosotros dimos con la ley ómnibus, donde nos organizamos con asamblea, donde discutimos cómo llevar adelante distintas acciones, donde juntamos la fuerza, nos unimos en la clase trabajadora con distintas organizaciones, es la salida para enfrentar este gobierno. Bueno, mencionabas la ley ómnibus. A raíz de la caída justamente de esta ley, ¿notás como una especie de venganza del gobierno nacional en el interior del país? Mirá, tiene una actitud muy chiquilina. Fíjate que ahora hace una semana que se está peleando con Lali Espósito. Es una situación donde dice ella empezó y se empieza con una misoginia terrible atacándola porque otros artistas varones también la han atacado y no lo han atacado a él y no ha dicho nada. Y sobre todo empezando a quitarle los fondos, por ejemplo, el fondo educativo que le quitó a las provincias, donde esto peligra, por ejemplo, el inicio de clase, que bueno, también hay que mencionarlo, el gobernador Puyaro, con una paritaria docente que nosotros tuvimos el año pasado de un 36%, todavía eso no lo va a entregar, o sea, es una crisis que hay en la docencia, pero también, bueno, quitando estos fondos hace que, por ejemplo, no se empiece o que peligre el inicio de la educación ahora el 20%.
2026, que esto la verdad que es una crisis importante porque encima con el ajuste que hay, que todos los chicos tienen que gastar un montón de plata, un cuaderno para un chico vale 5.000 pesos. Si vos tenés que tener algún cuaderno de comunicación, algún cuaderno para distintas áreas, esto del precio, ni hablar de los costos que se va, lo mismo la ropa, porque hay algunos reglamentos en algunas escuelas donde tenés que usar ropa de determinado tipo de color, aunque no sea el uniforme de la escuela, que son costos altísimos. Y bueno, y esto, la verdad que Milei actúe de esta forma, empezando a recortar en las provincias, es parte de lo que quiere llevar adelante de un plan de ajuste brutal y que cada provincia se arregle como pueda, que cada provincia tenga sus propios recursos, y esto en algunas provincias va a ser un caos y va a ser horrible como pasó en los 90. Y después, bueno, tenés, qué sé yo, por ejemplo, esta semana, ahora que hablé de los docentes, están las privatizaciones en el medio. Esta semana también hubo una carta que sacó Cristina Fernández de Kirchner, una extensa, donde se habla de un montón de cosas que también en el medio mete a los docentes diciendo de que muchas familias eligen las escuelas privadas y esto es un ataque a la educación pública. Nosotros tenemos que empezar a defender la educación. Es el futuro que tenemos para todas nuestras familias, para las familias de acá, de Villa Constitución, de la provincia y del país, y el futuro que tenemos como país también, qué sé yo, con los recortes que se van a hacer en el CONICET, los recortes que se están haciendo en la cultura, están atacando un montón de sectores y nosotros tenemos que tratar de unir todo lo que separan desde arriba para poder enfrentar esta situación. Para finalizar, Fabricio, ¿cómo visualizás el futuro del país en este 2024, sobre todo aquí en nuestra ciudad? Mira, nosotros tenemos una experiencia que es que después del 2001 pudimos organizarnos desde distintos lugares, de distintas formas, para poder juntar la fuerza y para poder tirar un gobierno abajo. La cuestión está que si nosotros tiramos un gobierno abajo, ¿quién es el que va a ser el próximo que pueda agarrar este fierro caliente, como se dice en criollo? Yo creo que nosotros tenemos que agarrar y construir una fuerza social, que esto es lo más difícil de visualizar. Y creo que tenemos como piso todas las asambleas que nosotros hacemos, que hicimos en Villa Constitución, donde hubo más de 300 personas discutiendo cómo podemos nosotros hacer en Villa Constitución, las asambleas que se están haciendo en San Nicolás, las asambleas que se están haciendo en Provincia de Buenos Aires, en Rosario, en distintos países. Creo que es la forma de que todos los trabajadores podamos discutir qué es lo que necesitamos, cuáles son nuestras necesidades, y que los paros generales, que muchas veces nosotros hacemos exigencia a paros generales, que no sea una cuestión de que estén durante mucho tiempo, sino que cada sector pueda decir qué es lo que puede ofrecer y qué es lo que no puede ofrecer. Por ejemplo, si hacemos un paro nacional, que esté el transporte para poder ir a las asambleas, para poder ir a las movilizaciones. Si hay un paro nacional, que por ejemplo, si falta comida para algunos comedores, que esos lugares estén para repartir comida. Creo que hay que construir un poder que sea diferente, que sea de la clase trabajadora, que sea en unidad, que sea desde abajo y que sea democráticamente discutiendo entre todos cómo podemos avanzar. Eso es lo que yo puedo visualizar si empezamos desde ahora a construir esto que ya iniciamos.